Para comenzar vamos a hablar sobre el absceso anorrectal, que vamos a definir como una cavidad llena de pus que va a estar causada por bacterias que van a invadir lo que son las glándulas secretoras de moco, del ano y del pene. Un absceso anorrectal va a corresponder a lo que es una acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al ano o al recto, y lo que puede hacer es drenar su contenido a través de un orificio en la piel perianal o en la mucosa rectal. De esta manera va a dar origen a la formación de lo que es una fístula. En cuanto a las fases de enfermedad, vamos a tener que se va a dividir en dos, en la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda se van a manifestar con abscesos, y en la fase crónica ya va a ser una fístula de supuración y fistulización. La infección se va a originar con mayor frecuencia en una glándula de la cripta anal obstruida. Ya. Continuando, vamos a tener lo que son la etiología, que se va a dividir en específicas y también en inespecíficas. En las específicas vamos a tener, por ejemplo, la presencia de un cuerpo extraño, trauma, también malignidad, radiación, inmunocomprometidos, también tuberculosis, lo que son postquirúrgicos, también la obstrucción de ductos arteriales y la enfermedad de Crohn. Y en etiologías inespecíficas vamos a tener la hipótesis criptoglandular, que esta teoría va a suponer lo que las fístulas perianales pueden tener su origen en lo que es la infección de las glándulas situadas en las criptas de Morgagni, a lo que es la altura de la línea dentada del ano. Bueno, luego tenemos lo que es la epidemiología. En cuanto a la epidemiología de esta, se va a manifestar en una edad media de presentación de 40 años, el rango de 20 a 60 años. Los hombres adultos son aquellos que tienen más probabilidad de desarrollar este absceso anorrectal o una fístula en comparación con lo que son las mujeres. Y en cuanto a su fisiopatología, tenemos que este absceso se va a desarrollar cuando las criptas anales se van a ver obstruidas, ¿no? Lo cual va a permitir el crecimiento bacteriano y lo que es la formación de abscesos. También tenemos lo que son los tipos de abscesos. Vamos a encontrar los abscesos perianales y también los perirectales. Los perianales son simples, pero en cambio los perirectales son más complejos, y estos ya pueden afectar a diferentes planos del ano, y su clasificación se va a basar en la ubicación anatómica. Acá tenemos un cuadro que describe los tipos, la localización y la vía de drenaje. En cuanto a los tipos, tenemos por ejemplo el perianal, cuya localización va a ser debajo de la piel perianal, y la vía de drenaje va a ser externa. En el isquiorrectal, esta se va a encontrar debajo del músculo elevador del ano, y la vía de drenaje es externa. En cuanto al pelvirrectal, esta está encima del músculo elevador del ano y la vía de drenaje es interna. Y en el interesfinteriano, esta se va a encontrar entre los esfínteres externo e interno, y la vía de drenaje es interna. Complementando la clasificación, hablaremos principalmente del absceso nervador. Este va a ser un absceso rectal complejo que mayormente tiene una frecuencia en la parte posterior del canal anal. Tenemos también el absceso isquiorectal, también conocido como el isquional, que te va a penetrar a través del esfínter anal externo hacia el espacio isquiorectal, y este va a presentarse un área difusa. Este va a ser doloroso, inundado y fluctuante dentro del ano. También tenemos por otra parte el supraelevador. Esta va a ser una infección criptoglandular que va a desplazarse superiormente dentro del plano esférico hasta el espacio supraelevador. Este va a ser un proceso pelvico-inflamatorio causado por la enfermedad de Crohn o también por el colon perforado, y esta es una enfermedad de vesicular o también por cáncer. También tenemos el absceso esférico, que este es muy raro, ya que se precisa que es solo del 2 al 5%. Estos van a estar ubicados al sur del interesférico, pero es un interesférico externo. Y además, a menudo estos no van a causar algunos cambios en la piel perianal, pero pueden palparse durante algún tacto rectal, como lo es una masa fluctuante que va a producir hacia la mesa.
En las características clínicas principalmente vemos que este va a ser un dolor intenso, incapacitante, va a ser de tipo pulsante. Este va a intensificar al momento de sentarnos, al momento de deambular, caminar y al momento que el paciente tosca o va a estornudar. Además que se va a presentar una zona de inflamación dolorosa y va a haber signos de hipertermia y hiperemia local. En el diagnóstico principalmente vamos a ver el interrogatorio y también la exploración proctológica. Estos van a ser fundamentales en el caso del saceros anorrectales. Para la exploración, principalmente el paciente va a estar colocado en una posición que va a permitirnos su inspección y una palpación adecuada. Y podemos ver una tumefacción con hiperemia local, a la palpación puede haber también la hipertermia, y una tumefacción puede ser fluctuante y muy dolorosa. Por ejemplo, en el tacto rectal vamos a buscar algunos puntos de abombamiento y dolor en el conducto anal y también en la parte baja del recto. También podemos usar una anoscopía, que en esta manera nos va a permitir observar toda la cripta afectada y también drenando el nivel de la línea dental. Y por último, en la actualidad, el ultrasonido endonal y también endorrectal, la tomografía y la resonancia nos va a permitir evaluar la extensión y profundidad de las. El manejo. Principalmente, va a ser el absceso anorrectal, va a constituir una emergencia y el tratamiento de la elección y la incisión y también el drenaje. Por ejemplo, en los abscesos superficiales podemos ver que van a ser drenados bajo anestesia local, debido con incisión y una revisión posterior a las 2 a 3 semanas para ver si hay una mejoría o si hay otra formación de quistes. Y también en el caso que no se pueda dar, se puede hacer un manejo quirúrgico. Continuando, hablaremos sobre el físico anorrectal. Buenas tardes, compañeros. Continuando con lo que es fístula anorrectal, vamos a tener como concepto que va a tener una conexión entre el canal anorrectal y el área perianal. Lo que se va a dar en este caso va a ser una obstrucción, una infección de lo que serían las glándulas anales. Lo que va a provocar va a ser un absceso criptoglandular. Este absceso perirectal va a tener un 40% de casos que van a resultar en una fístula o que van a terminar. Esta patología no rectal frecuente va a ser en servicios de cirugía específicamente y de 2 casos a 10.000. Se va a reducir la calidad de vida de lo que sería el paciente si es que presentara esta fístula. Bien, en una epidemiología se va a presentar que 1 de 8 por cada 10.000 y esto se va a dar mayormente en varones que en mujeres. Va a estar presente entre tercera y quinta década de vida, lo que se va a presentar. Los factores de riesgo específicamente va a ser la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, los antecedentes de cirugía no rectal y los abscesos recurrentes. Si hablamos de su etiología, principalmente va a estar la infección de las glándulas anales, los cuerpos extraños, la radiación, neoplasias y los partos vaginales complicados. Bien, en su clasificación se van a dividir por los elementos que lo van a integrar específicamente. En este caso vamos a tener la clasificación de Goldstad y ya, por los elementos que van a ser integrados, estos que van a ser 4, la fístula completa o simple que se va a dar, esta va a ser primaria, secundaria y va a tener un trayecto fistuloso que los va a unir a estos. En una fístula incompleta, también ciega o sinus, este orificio primario va a tener un trayecto y sin un orificio secundario en comparación del anterior. En una fístula compleja va a tener 1 o más orificios primarios y varios orificios secundarios y estos van a tener trayectos múltiples. En una fístula complicada van a tener una comunicación con algún órgano vecino que es adyacente. En la clasificación de Goldstad, va a tener la clasificación anterior y posterior. En una anterior van a tener fístulas únicas de un trayecto recto y cortos. En una clasificación posterior, estas van a ser múltiples o ramificadas y que su trayecto va a estar curvo y van a ser mucho más largas. Bien, otro tipo de clasificación va a ser por su relación con el esfínter, que esta es la clasificación de Part. Esta se va a clasificar primeramente por si es que van a ser superficiales. Estas no van a atravesar ninguno de los esfínteres anales. En una interesfinteriana, que esta va a estar en un porcentaje de 40 a 70%, esta va a seguir entre el esfínter interno y el esfínter externo,
hasta la piel perianal, y su sección habitualmente no va a involucrar lo que sería el esfínter externo en este caso. En una transesfinteriana, que esta va a tener un porcentaje de 20 a 40%, esta sí va a penetrar a través de lo que sería el esfínter externo al espacio isquiorrectal, y de ahí puede fistularse a lo que sería la piel. Y en una supraesfinteriana, que va a tener un porcentaje menor, que es de 5 a 15%, va a pasar alrededor de lo que sería de todo el esfínter externo y parte del elevador del ano para llegar a lo que sería la fosa isquiorrectal. Y por último, una extraesfinteriana, esta va a estar en un porcentaje menos al 5%, el origen en el orificio interno, y va a tener una ubicación mucho más alta. Esto se va a dar en traumatismos, en una enfermedad inflamatoria intestinal o en casos de sepsis pelviana. Continuando con la exposición, vamos a dar algunas manifestaciones clínicas, que dentro de esas va a ser la supuración, el malestar, picazón, inflamación. Y algunos antecedentes va a ser el acceso anal. Sabemos que dentro del acceso anal, el 50% de estos pacientes van a llegar a fístula. Entonces, la historia sexual y el VIH es algo importante. Dentro del examen físico se hace la inspección, la palpación y obviamente el tacto. Ya, algunos exámenes auxiliares, ¿cómo podríamos nosotros? Acá hay una técnica que sería, bueno, la regla de Godsall, que podríamos decir, ¿no? O sea, lo podríamos imaginariamente lo podríamos clasificar en simple y en compleja. Las complejas, sobre todo, tienen una trayectoria que es curva y tiene más de 3 centímetros, mientras que la simple tiene una trayectoria menos de 3 centímetros y es recta a nivel anal. Entonces, dentro de eso recién vamos a clasificar algunos exámenes auxiliares, como podría ser la estilografía, ultrasónico endoanal y la resonancia magnética, ¿no? Que son menos utilizadas. Dentro de esto sería el contraste hidrosoluble en el orificio y determinar también el trayecto, ¿no? Que les estaba diciendo. Tenemos que clasificarlo si es simple o si es complejo. Igualmente, ¿no? El reemplazado por la resonancia magnética y la ecografía. Acá, dentro de esto tenemos... Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento tenemos que clasificarlo sobre todo para los dos. Que si es simple, sabemos que el más frecuente en estos sería pues el interesfinteriano, que en acá encontramos un 60%. Entonces, para esto, la técnica que se utiliza, sobre todo, es la fistulotomía, que es ideal para, sobre todo, ¿no? Fístulas simples, lo que les estaba mencionando. Eso se resuelve en un 80 o 90% y tiene una curación muy rápida, sobre todo. Y dentro de esto ya tendríamos para una fistulotomía, que ya sería un poco compleja. ¿Qué quiere decir? Que cuando, como les decía, si tiene más de 3 centímetros y la trayectoria de esta es curva, entonces lo vamos a clasificar como una compleja. Entonces, acá lo que se utiliza sobre todo es la técnica del cetón. Pero tenemos alguna otra técnica también que se denomina la técnica del LIP, que es la ligadura del trayecto, ¿no? O sea, esa nos va a dar sobre todo una curación en su porcentaje mucho más alta y su recurrencia a nuevamente que haga una persona fistulotomía en esta parte va a ser el 0%. Entonces, acá diríamos que mejor que la técnica del cetón sería el LIP. Y ¿no? Que dentro de esto inclusive va a haber dos técnicas inclusive más que se están desarrollando, que serían la técnica de la fibrina o inclusive, ¿no? Que son como un tampón o un colgajo, o que se puede utilizar dentro de eso, ¿no? Y el tratamiento de fístula anal sería asistiendo por video para una mayor trayectoria visual. ¿Bien? Y este sería nuestra bibliografía. Dime ese trayecto fistuloso tiene una primera placa. La fístula es todo lo blanco que ven abajo. En la región perianal, miren hasta donde ven.
Por lo menos será pues unos 10 centímetros, casi llegando, no sé si llega a comunicarse con el recto o qué sé yo. Tienes una imagen de todo el tipo de fístulas anterior, creo que es. Las fístulas pueden ser las más comunes o la A y la B, ¿no? El trayecto recto y el trayecto que compromete el esfínter. Pero miren las otras, ¿no? La C, la D y la E. Son trayectos fistulosos tan caprichosos que a veces tú no puedes encontrar el orificio o el trayecto. Eso es importante tener presente, porque básicamente, si yo soy cirujano y yo pienso que es una fístula tipo A y es una C, ¿qué voy a ocasionar? Voy a limpiar solamente una parte del trayecto. Muchos cirujanos tienen la costumbre de hacer la intervención sin hacer una fistulografía. La fistulografía es un gol estándar, es un estudio indispensable para determinar hacia dónde va el trayecto. Lo que tenemos que buscar es el orificio interno. Acuérdense que la fístula es una comunicación de un orificio o de una conexión con el exterior. Si la conexión está entre los esfínteres, probablemente no encontremos el orificio interno. O si es un tipo A, tampoco. Pero si es un tipo C o un tipo E, tenemos que hacer una colonoscopia para tratar de ubicar el orificio. Y estos orificios son tan pequeños que a veces no los vemos. ¿Cómo yo podría visualizar en una endoscopia un orificio fistuloso de 1 o 2 milímetros? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Qué contraste voy a ver? ¿El contraste de qué color es? ¿El contraste hidrosoluble cómo? ¿Lo han visto? Es así, como el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué se puede usar? Bario, claro. ¿No dice que no se puede usar bario? Azul de metileno, muchachos. ¿No? China, azul de metileno. El azul de metileno es una sustancia que no es irritante, ¿sí? Y se puede utilizar para visualizar posibles orificios o trayectos internos. Si yo tengo la sospecha que es un tipo C, probablemente, un tipo E, mejor dicho, un tipo C, yo estoy sospechando que esto puede tener comunicación con el interior, o a la tipo D inclusive, ¿sí? Acuérdense que ¿dónde se forman los abscesos principalmente? A nivel de las criptas, ¿no es cierto? Pero lo que yo tengo que ver es el canal anal. A nivel críptico es donde se encuentra el orificio interno generalmente. Y a veces no se puede encontrar. Se puede usar azul de metileno directamente, se instila con una jeringa, con una aguja sin punta, y se puede instilar, así como se hace la fistulografía, podemos nosotros en el momento del procedimiento instilar una sustancia que puede ser visualizada, ¿no? Eso mismo se utiliza para las fístulas que tienen los pacientes cuando hay fístulas traqueosofágicas, por ejemplo, que a veces no las ven. Es una sustancia que no es irritante, esa es una opción. Pero lo que habitualmente se recomienda en estos pacientes deben hacerse una fistulografía con sustancia hidrosoluble antes de definir la cirugía. Porque muchos pacientes operados de fístula recurren al consultorio con otros orificios. Y ya no se convierte, ya no es una fístula simple, sino es una fístula compuesta o completa. Empiezan a haber trayectos de diferentes caminos, ¿no? O con diferentes caminos. Esa es la idea de hacer una fístula. Y otro dato importante es saber la causa. Es diferente un paciente inmunosupreso que un paciente diabético. Inmunosupreso por HIV. Son pacientes que pueden tener conductas sexuales diferentes, ¿no? Y pueden hacer enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y una enfermedad que puede ser el hipogranuloma venéreo a veces hace fístulas de trayectos tortuosos y son difíciles de encontrar, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual se comportan de manera diferente. La mayoría de abscesos son colecciones únicas que buscan camino a camino. Lo que tratamos de hacer con los abscesos es tratar de manejarlo antes de que quede la fístula como secuela, ¿no? Si tengo un absceso, una colección interna, y el paciente está con malestar y molestia, le empiezo cobertura antibiótica,
¿no? Y después se piensa, si resuelve el tratamiento con tratamiento antibiótico, estamos tranquilos. Pero si hay secuela, hay que pensar en cirugía, que empieza a recuperar. Bien, muchachos. Hepatitis autismo ni cómo empezar. ¿Ustedes? El grupo 1 va a exponer hepatitis autismo, Altamirano, Cuellar y Laura, no se preocupen. Yo soy ¿Y qué haces? La otra vez han expuesto todos, medicamentos no hay que poner en clase. ¿Ya te puedes poner otra? ¿Está bien? Hepatitis autismo. ¿Ya lo tiene? Hepatitis autoinmunes, el grupo 1, el grupo 4 y el grupo 5, ¿no es cierto? Si no, en otro grupo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a tocar acerca de la enfermedad hepática.
Bien, dentro de lo que viene a ser el índice vamos a tocar lo que viene a ser hepatitis autoinmune, primeramente, luego hepatitis biliar primaria y vamos a finalizar con lo que viene a ser con la hepatitis esclerosis reticular. Hepatitis autoinmune. ¿Qué va a ser la hepatitis autoinmune? Va a ser un proceso inflamatorio crónico del tejido hepático de etiología desconocida, ¿no? Se va a dar por incremento en la concentración de glóbulinas y presencia de anticuerpos tisulares circulares, ¿no? Va a adoptar otras denominaciones que van a ser hepatitis linfoide, así como también hepatitis de células plasmáticas y hepatitis activa crónica. Dentro de lo que viene a ser la clasificación vamos a tener dos tipos, una que va a ser la hepatitis autoinmune tipo 1 y la otra que va a ser la tipo 2. Dentro de lo que vienen a ser las características propiamente dichas, en los autoanticuerpos característicos vamos a tener en el tipo 1 anticuerpos nucleares que van a ser en ANA, que van a corresponder al 20% de individuos que tienen todos estos anticuerpos convencionales negativos, ¿no? También vamos a tener al anticuerpo antimúsculo liso, al anticuerpo antiactina, así como también al antiantígeno soluble de hígado antígeno hígado páncreas, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el tipo 2 vamos a tener a lo que viene a ser el anticuerpo antihígado rinomicrosomal tipo 1, así como también el anticuerpo antihígado citosólico tipo 1 y al antihígado rinomicrosomal tipo 3. Ahora, la variación geográfica va a ser a nivel mundial en ambos casos. La edad de presentación en el tipo 1 se va a dar en todas las edades, mientras que en el tipo 2 va a predominar en lo que viene a ser la adolescencia, así como también la adultez temprana. La proporción mujer-hombre va a ser en el tipo 1 de 4:1, mientras que en el tipo 2 va a ser de 10:1. El fenotipo clínico va a ser variable y en el tipo 2 es habitualmente grave, ¿no? Las características histopatológicas a la presentación van a ser que en el tipo 1 va a ser de amplio rango y que va a ser una enfermedad leve a severa. Mientras que en el tipo 2 va a ser habitualmente avanzada, va a ser que haya inflamación y también cirrosis. Dentro de lo que viene a ser la falla de tratamiento, el tipo 1 se va a considerar raro, mientras que el tipo 2 común. Así también está la recaída por suspensión de tratamiento, que va a ser variable, mientras que el tipo 2 va a ser común. Y la necesidad de tratamiento de mantención por largo tiempo va a ser variable en el tipo 1, mientras que en el tipo 2 va a ser cerca del 100%. Siguiente, por favor. En la patogenia vamos a tener tres componentes que van a ser fundamentalmente importantes, como el mecanismo molecular, que va a tratar básicamente de las respuestas inmunes que se forman frente a agentes que luego se van a convertir en una respuesta que va a atacar a las proteínas propias, ¿no? Mientras que en la presentación de autoinmunos se va a dar que en el hígado vamos a encontrar tanto lo que vienen a ser células dendríticas y células de Kupffer y las células de retículo endotelial. Estas pueden actuar como células presentadoras de antígeno. De esta manera van a estimular lo que vienen a ser los receptores de las células TH0. Esta célula, dependiendo del medio ambiente en que nos encontremos, va a dirigir su respuesta hacia lo que viene a ser el TH1 o el TH2, según la interleuquina predominante, y estas dos respuestas van a llevar a la TH1 a estímulo paracelular citotóxica y para macrófagos que van a causar daño a nivel de lo que viene a ser el parénquima hepático o TH2, de lo que viene a ser el estímulo de las células B, que posteriormente se van a convertir en células plasmáticas y perpetuará la producción de anticuerpos que también producirá daño en lo que viene a ser el nivel hepático. Y también va a haber pérdida de lo que viene a ser la tolerancia y este mecanismo va a estar muy relacionado a esta enfermedad porque va a haber disminución de células T que van a ser básicamente las reguladoras de encargarse de lo que vienen a ser las respuestas inmunes. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el cuadro clínico de esta patología, vamos a tener que el curso de esta enfermedad va a ser fluctuante y también heterogéneo. En algunos casos va a ser asintomático y en otros sus manifestaciones clínicas van a ser variables. En cuanto a los más frecuentes, vamos a tener que la fatiga es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Luego está lo que es el malestar general, las artralgias y la menorrea. Y en cuanto a un signo de malignidad
en esta enfermedad tenemos que esta es la pérdida de peso. Bueno, también tenemos que los pacientes con hepatitis autoinmune pueden presentar síntomas asociados que van a estar relacionados con la presencia de otros trastornos autoinmunes, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde están las enfermedades autoinmunes asociadas a la hepatitis autoinmune, donde tenemos, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, la tirotoxicosis, el hipotiroidismo, el hipotiroidismo, la anemia hemolítica autoinmune, poliartritis, glomerulonefritis, vitíligo, diabetes mellitus, hipertensión pulmonar primaria, colitis ulcerosa, cardiopatía monoclonal, líquen plano, polimiositis y uveitis. Estas van a tener una asociación a evolución hepática, donde se va a manifestar, por ejemplo, lo que es la hepatomegalia, esplenomegalia, estigmas de hepatopatía crónica y también ictericia. Bueno, continuando tenemos lo que es el diagnóstico, donde se va a realizar exploraciones complementarias y distintas pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a determinar si el paciente tiene esta patología. Tenemos lo que son exámenes de pruebas bioquímicas y también pruebas inmunológicas. En cuanto a las pruebas bioquímicas, tenemos que hay un aumento de lo que es el ALT y AST. También hay un aumento de la concentración de la bilirrubina y hay una actividad del ALT normal o también donde está en algunos casos ligeramente aumentado. En cuanto a las pruebas inmunológicas, tenemos que hay un aumento de lo que es la concentración de bioglobulinas y también la presencia de varios autoanticuerpos, mayor al 80%, los antinucleares y antimúsculo liso o antiactina. Y del 3 al 4% hay lo que es antimicrosomales hepáticos y renales del tipo 1. También hay un anticitoplasma de neutrófilos, donde hay un patrón perinuclear. Bueno, también tenemos que en cuanto a las exploraciones complementarias, se realiza un examen histológico de biopsia hepática, el cual va a determinar 3 puntos, ¿no? Va a determinar lo que es el grado de la actividad de la enfermedad, también si hay la presencia de fibrosis y también nos va a ayudar para descartar otras enfermedades. Cuando no hay un patrón patognomónico es cuando hay una hepatitis periportal o de interfase, donde hay una infiltración de los espacios porta, o sea, donde hay células plasmáticas, también hay eosinófilos y hay disposición de los hepatocitos en rosetas. Ya, bueno, y para culminar los criterios diagnósticos, acá tenemos una tabla donde están los criterios simplificados de diagnóstico de hepatitis autoinmune, que este es un cuadro del 2008, donde vamos a tener distintos criterios y cada criterio va a tener una puntuación según lo que sea, ¿no? Por ejemplo, tenemos autoanticuerpos, concentración de la inmunoglobulina G y un cuadro histopatológico compatible con la hepatitis o típico de la hepatitis viral. Si es que en uno de estos puntos tenemos, por ejemplo, acá hay una interpretación, ¿no? Los 6 puntos van a indicar que es una hepatitis probable. Y si ya la puntuación es mayor, es decir, de 7 a 8 puntos, esta ya nos va a confirmar porque ya es una hepatitis cierta. Y bueno, es importante también descartar en este caso cualquier otra patología causante de hepatitis, ya sean virales, hereditarias o colestásicas. Continuando, vamos a hablar de algunas variantes de la hepatitis autoinmune, sobre todo el síndrome de superposición. Como ya lo estaba mencionando mi compañera, había varios criterios que sobre todo, ¿no? Si la puntuación nos daba un promedio de 2, lo podríamos como diagnosticar como, digamos, una hepatitis viral, descartar. Pero si la puntuación es de entre
6 puntos, podríamos decir, es una hepatitis probable autoinmune. Y de 7 a 8 puntos, es ciertamente una ¿no? Autoinmune. Para la presentación de síntomas de otra patología hepática crónica, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la sumatoria, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la hepatitis autoinmune más la colangitis biliar primaria, o también la hepatitis autoinmune más la colangitis esclerosante primaria, o de igual manera, ¿no? La hepatitis autoinmune más la hepatitis biliar crónica. Y en el síndrome de Euler no cumple con los criterios diagnosticados de hepatitis autoinmune, que ya lo ha mencionado anteriormente mi compañera. Sería la colangitis autoinmune y la hepatitis criptogénica. Dentro de estas características tendríamos, ¿no? La hepatitis autoinmune tipo 1 y la tipo 2. Algunas características dentro de esto serían la frecuencia, que sobre todo la tipo 1 se da en adultos, mientras que el tipo 2 se da sobre todo más en niños, más o menos nos dice que en un 9 a 12%, y en edad de presentación, sobre todo la tipo 1 lo vamos a encontrar en personas adultas y también que están en personas que están dentro de la pubertad, y el tipo 2 usualmente menores de 14 años. En el laboratorio, sobre todo, nosotros vamos a, el modo de presentación, ¿cómo lo vamos a encontrar? Algunos síntomas crónicos comunes va a ser como, por ejemplo, ¿no? en el tipo 1, la citis o sangrado gastrointestinal, que va a ser muy raramente, también va a ser algunos asintomáticos, vamos a tener entre un 25 a 34%, en la aguda, en su modo de presentación, va a ser un promedio de 25 a 75%, y la severa vamos a tener hasta un 69%, mientras que en el tipo 2, el comienzo va a ser agudo, y la falla hepática aguda va a estar muy posiblemente, ¿no? La recaída en esos pacientes va a ser muy frecuente. Y en los anticuerpos también van a tener el ANA, y en el tipo 2 va a estar el anti-NKN. Bueno, dentro de esos también, dentro de estos serían algunas características más: las enfermedades autoinmunes concurrentes, la tiroiditis en el tipo 1, y en el tipo 2 la tiroiditis autoinmune o la diabetes mellitus, ¿no? Y dentro de estos pacientes también es característico el liquidez. Y en la cirrosis como presentación especial, sobre todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a ser en adultos entre un 28 a 33%, y en niños menos de 33% en estos. Y mientras en la tipo 2 esto va a ser muy raramente encontrado. Y en la remisión va a ser en el tipo 1 muy posiblemente, mientras que en el tipo 2 es raramente. Dentro del tratamiento, algunos principios generales de los inmunosupresores va a ser la actividad de las transaminasas mayor a 10 por el límite superior a la normalidad, o también las transaminasas mayor a 5 por el límite superior de normalidad, más y la concentración de globulinas 22 por límite superior de normalidad, o también la necrosis en puente o multidisciplinar en el estudio de histología, ¿no? Dentro de esto va a haber un carácter progresivo y una etapa cirrótica. Dentro del carácter progresivo, sobre todo el inicio de tratamiento, si no hay indicadores absolutos, pero con las transaminasas mayor a 2 por el límite superior de normalidad, y globulíneas menor a 2 por el límite superior de de normalidad. Y la hepatitis de interfase, ¿no? Que sobre todo en estos es mayor de 50 años. En la etapa cirrótica ya también va a haber una inflamación, inflamación hepática, ¿no? De la elevación portal y todo eso, de las transaminasas, porque nosotros sabemos, ¿no? En la fase de cirrosis hay una elevación a nivel sinusoidal y todo eso. Acá podríamos ver, por ejemplo, hay un hígado saludable que nosotros vemos, y lo característico en una cirrosis es la nodularidad que presenta en un hígado ya dañado, ¿no? Antes del inicio del tratamiento de inmunosupresión. Y en este va a ser la vacunación de hepatitis A y B y el título de anticuerpos específicos. Y en el tratamiento, sobre todo, va a estar un trasplante hepático, que se va a dar en esas personas, ¿no? Que van a ser enfermos de hepatitis autoinmune e insuficiencia hepática aguda. Esto sin mejoría después de 1 o 2 con prednisona,
Y sobre todo en estos pacientes se les restringe totalmente el alcohol, ¿no? Los pacientes van a estar en abstinencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, es el objetivo del tratamiento, reducir los síntomas del paciente, revertir esa inflamación muscular del tejido y lograr la remisión de la enfermedad. Pero hemos visto que la tipo 1 y la tipo 2 tenían diferencias. La tipo 2, por ejemplo, tenía un tratamiento mucho más largo y va a ser prolongado. Siempre requiere. Esta es la de dosis también de inducción. Después de la inducción de la actividad de transferasas, mayor del 50%, inicia a satisfacción, inicialmente 50 miligramos por decilitro. Aquí tenemos un corticoide para el uso de reducción de inflamación. Tenemos el uso de dosis de vía oral de 40 a 60 miligramos, ¿no? Por kilogramo por día. Puntos a tomar en cuenta: verificar el nivel de ALT, AST, IgG, que va a ser elevado, para evaluar la respuesta de clínica, revisión de la enfermedad, realizar la elastografía transitoria al menos 6 meses después de 39 sospechosos, para evaluar si hay fibrosis o cirrosis avanzada en el paciente, y retirar el tratamiento. Esto cuando consideren pacientes con remisión bioquímica mayor a 2 años, considerarse repetir la biopsia de hígado para excluir inflamación que se le retira de los fármacos, y la recaída es bastante común, como en los cuadros iniciales. Hay un cuadro gris que nos dice una comparación de años. De tipo 1 a tipo 2. Más en el tipo 2 es donde hay más remisión. Tratamiento de recaídas. Normalmente en un periodo de 12 meses, aplicar el tratamiento como una reducción de la remisión, ¿no? En otras palabras, la revisión es bastante. Pruebas bioquímicas de control, AST, IgG, DLT elevadas, fase de inicio de remisión inicialmente en primera semana, después de 4 semanas y durante el tratamiento, mantenimiento, ya sea el periodo de 3 a 6 meses. Y la evaluación no invasiva de la fibrosis hepática, en la elastografía es confianza el diagnóstico institucional después de 6 meses de tratamiento inmunosupresor. Situaciones específicas, situaciones especiales. Se debe desaconsejar el embarazo a mujeres con manifestaciones de cirrosis o hipertensión portal, con mayor riesgo. Otro, en fase de remisión, no es una contraindicación para el embarazo. A los 3 meses antes del embarazo planificado, el micofenolato, tratamiento de moxequilo, debe interrumpirse y sustituirse por otro fármaco, ¿no? En esta situación especial. Y se recomienda realizar las pruebas de control durante el embarazo por lo menos un mes. En la lactancia no hay contraindicaciones. Esta es una pregunta de un caso clínico. Una mujer de 32 años que nos dice signos y síntomas principales: astenia, que está fatigada, pérdida de apetito, dolor en el hipocondrio derecho. En la anamnesis, al momento de preguntarle que siente enfermedad autoinmune en su familia, reporte ictericia intermitente de varios meses, no consume alcohol ni medicamentos regularmente. Al momento de explorarla, vemos que está amarilla, ictérica. Tiene una hepatomegalia grande, la palpación, y también con dolor, y erupciones cutáneas en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? ¿Qué hemos visto? El tema que hemos visto hoy. Hepatitis autoinmune, muy bien, chicos. ¿Por qué? Esto por el problema de, como hemos visto, astenia, pérdida de apetito y dolor en hipocondrio derecho. El principal síntoma es la astenia, ¿no? Esa fatiga excesiva. Y otro, de hepatomegalia también. En ese caso, es sexo femenino, es joven, ¿no? No es consumidora de alcohol, es únicamente se pone amarillo. Lo que hay que preguntar de todas maneras es su uso de anticonceptivos orales. Ese dato también hay que incidir dentro de tu cuestionario. Pero si tienen antecedente y carga familiar, tienes como primera opción pensar que es un problema autoinmune. ¿Por qué no pensar en cirrosis biliar primaria y solo en hepatitis autoinmune? El tiempo de ha sido suyo, ¿no? Es una paciente que hasta hace un tiempo ha estado completamente normal. Una paciente o un paciente con cirrosis biliar primaria tendrá sintomatología de cirrosis, estaría con hepatopatía crónica, estaría con estímulos hepáticos, estaría con cambio de coloración de la piel, ¿no? Estaría con color terroso, ¿no? Y básicamente la posibilidad de hepatitis autoinmune es bastante alta. Bueno,
Y ahora, ¿qué pruebas iniciales se solicitaría para confirmar el diagnóstico de hepatitis inmune? Hemos visto que había diferencias entre todos, ¿no? Entre ASNA, ASMA, ANA, y el otro LKM1. ¿Hay algún voluntario? A ver. Y aparte de eso vemos el IgG, el LT, va a estar elevado, ¿no? Vemos el nivel de IgG más que todo porque va a estar aumentado. Y la biopsia hepática nos va a confirmar que hay una inflamación en el... La biopsia hepática es un buen estándar para el diagnóstico. El problema de la biopsia actualmente tiene muchos riesgos. Por eso es que se plantea hacer un FibroScan para ver el grado de fibrosis. El problema en estas patologías es que no tienes una confirmación, si no tienes esa imagen sin roseta que describe la biopsia. Porque tú tienes que determinar y también decir a dónde la voy a mandar la biopsia. No todos los patólogos están entrenados para ver hígado. Si tú estás sospechando de una hepatitis autoinmune, tienes que buscar y tener un patólogo de respaldo e indicarle cuál es tu sospecha clínica. Porque las tinciones para ver problema autoinmune son especiales, no son las tinciones convencionales. Y aquí es la explicación que le hemos dado. Y la última pregunta, si a este paciente se le empieza a tener problemas de artralgia y fatiga crónica, ¿qué otra enfermedad autoinmune deberíamos indagar? O pensar. Miedo, ¿no? A ver, primos. Muy bien. Es que ese grupo creo. No había visto. Sí, por el problema de la fatiga crónica es uno de los más comunes. En el cuadro que hemos visto, si se asocia, ahora, esto es diferente, es una enfermedad asociada, por ejemplo, en anemias autoinmunes hemolíticas, es más de tipo hepática inmune tipo 1, por otro lado, con la ictericia y diabetes, se va a hacer para tipo 2. Y eso en cuanto a enfermedades hepáticas. Muchas gracias. Las hepatitis autoinmunes son unas enfermedades emergentes. Acuérdense que estos pacientes que tienen problemas autoinmunes son generalmente, si no son la mayoría, son enfermedades de superposición. ¿Sí? El paciente es lúpico, está con tratamiento inmunosupresor y mejora, ¿no? Pero después de un tiempo deja de tomar la medicación y aparece con una hepatitis autoinmune, aparece con una tiroiditis autoinmune, aparece con una artritis reumatoidea, una esclerodermia, ¿no? O sea, son enfermedades de superposición. Acuérdense que la causa principal es nuestro sistema inmunológico. Está causando destrucción de nuestros tejidos y reconoce como extraño nuestro organismo y empieza a destruirlo todo, ¿no? Y lo que ustedes ven, el esquema de tratamiento es similar para todos, ¿no? Prednisona, azathioprina, se puede usar terapia biológica como alternativa, pero para hepatitis autoinmune básicamente se utiliza y dosis tope máxima de uso de 60 miligramos. Es 1 miligramo por kilo de peso hasta 60 miligramos. Si yo peso 100 kilos, me da 60 miligramos. 7 días y después se va bajando. Si yo peso 50 kilos, me da 50 miligramos. O sea, la dosis tope es 60 miligramos. Continuando con la exposición a la de colapsitis primaria, en este caso la definición de esta enfermedad también es una enfermedad autoinmune, pero que se va a caracterizar precisamente porque hay una inflamación y destrucción de los conductos biliares intrahepáticos. Antes a esta enfermedad se le llamaba como cirrosis biliar primaria. Dentro de la epidemiología, este tipo de enfermedad va a afectar también a las mujeres en una relación de 10:1 y la afectación en la edad es de la quinta a sexta década de vida. Tiene una prevalencia aproximadamente de 30 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Y también se le puede considerar también como esta enfermedad como una enfermedad huérfana. Dentro de la etiología, en este caso vamos a hablar que básicamente va a ser etiológico, ¿no? Genético, perdón, donde va a haber una diferencia en este caso del HLA-DRD1
Y puede haber también factores como pueden ser los ambientales, los infecciosos y la microbiota. En este caso, los ambientales va a ser principalmente porque el paciente ya está expuesto a cigarrillos, y en este caso las infecciones pueden ser por múltiples, principalmente por Escherichia coli o micobacterias. Y en este caso la microbiota va a estar también relacionada simplemente con la propia bacteria. En este caso, la enfermedad. Entonces la fisiopatología se relaciona primero con primero una inflamación y posteriormente una destrucción. Y esta destrucción va a generar que en el ductus, y en este caso de los hepatocitos, progrese esta inflamación. Y cuando esta inflamación va a progresar, va a generar, pues, en este caso, una regeneración defectuosa del ductus hepático biliar, y va a generar una obstrucción. Y al generar una obstrucción va a generar una colestasis. Y esta colestasis puede ser crónica. Ahora, como haber una obstrucción, una colestasis, en este caso va a haber un daño, pero en este caso dentro de los hepatocitos. Y estos, en este caso, van a tener una degradación de toxina y que va a ser tóxico para esos hepatocitos. Por lo tanto, como va a haber unas sustancias tóxicas, esto va a generar como respuesta cambios, en este caso va a ser una fibrosis. Y esta fibrosis va a ser periportales o, en este caso, portales, y van a ser de manera gradual. De tal manera que como va a haber una fibrosis va a generar una insuficiencia hepática, pero esto va a ser porque va a haber un incremento de hipertensión. Y eso va a ser una hipertensión de tipo portal. Dentro del cuadro clínico, generalmente va a ser lo más frecuente, va a ser el prurito y la fatiga y el cansancio. Son más o menos síntomas inespecíficos que nos podrían, que no indican exactamente que hay un tipo de peritonitis, ¿no? Pero en este caso lo más característico va a ser el prurito y la fatiga. Ahora, entre las manifestaciones dermatológicas están ya principalmente a la ictericia y la hiperpigmentación de la piel. Puede o no que presente esto xantomas o xantalasmas, pero sí va a tener en este caso cirrosis dermografística. Y entiendo con lo que son las complicaciones locales de la bronquitis primaria, vamos a tener, ¿no?, manifestaciones óseas. Porque básicamente gracias a la colingitis se activa un factor tóxico en los osteoclastos que nos va a generar en su mayoría osteopenia o osteoporosis. También vamos a ver osteomalasias en la mayoría de los pacientes que tienen una cirrosis descompensada. Ahora, cuando hablamos netamente de las complicaciones locales, hablamos de una fibrosis periductal, una fibrosis que puede pasar rápidamente a descompensada, una insuficiencia hepática, que en los casos de insuficiencia hepática hay que tener cuidado con el paciente por el mismo hecho de la cirrosis descompensada, ¿no? Y finalmente, hay que recalcar que los pacientes con insuficiencia hepática, además de cirrosis, y además una colingitis biliar primaria, tienen mucho más riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Y en cuanto a las enfermedades que van a coexistir siempre con esta colingitis biliar primaria, básicamente son enfermedades también autoinmunes en la mayoría de sus casos, ¿no?, como la artritis reumatoidea, la tiroiditis inmune, lupus, síndrome de Sjögren. Bien, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver, siempre hay que pedir pruebas de laboratorio antes, porque en quienes escuchemos que puede haber una colingitis primaria, sobre todo en los que tienen un aumento de la fosfatasa alcalina, ¿no? Y también hay un aumento de transaminases, hiperbilirubinemia, una hipercolesterolemia, igual como habló mi compañero, ¿no?, por la aparición de síntomas. Las pruebas inmunológicas, hay que ser claros, básicamente hay un aumento del IgM y tenemos que pedir anticuerpos sana, ¿no? Hay otros anticuerpos mucho más específicos como el GP210 y los anti-SP100, perdón. En cuanto a la ecografía abdominal, esta básicamente lo vamos a pedir para descartar que haya una función de vía biliar, ¿no?, sobre todo porque es una de los mecanismos para que haya una lesión en las columnas biliares. Y bueno, en casos de los que ya les he hablado, como una colingitis biliar primaria, siempre pueden progresar rápidamente una cirrosis, ¿no?, y siempre hay que estar observando eso. Y en cuanto al examen histológico, hay que recordar que la biopsia es de gran ayuda para los hepatopatías inmunes. Bueno, como les hablaba, ¿no?, cuando se escucha en el paciente con colingitis biliar primaria, básicamente la fosfatasa alcalina está elevada sin una obstrucción biliar extrahepática. Y bueno, también sobre todo en mujeres que tienen un prurito inexplicable, fatiga, diarrea o pérdida de peso inexplicable, como molestias en el cuadrante superior derecho. Y bien, antecedentes, como ya vimos, de enfermedades autoinmunes como síndrome de Sjögren,
artritis reumatoidea y también puede ahí incluirse lo que es el fenómeno de Raynaud. Y bueno, antes de ver esto, vamos a hablar de lo que es este algoritmo para nosotros poder diagnosticar lo que es una conectividad primaria. Entonces, ya hemos hablado de la fosfatasa alcalina elevada, sobre todo como principal sospecha para una conectividad primaria. Como consiguiente, después vamos a ver una QGT y si esta está elevada, vamos a recién realizar los estudios de imagen. Pero si no, bueno, esta puede ser una causa no hepática, ¿no? Por consiguiente, hacemos la ecografía y si hay exclusión de vías biliares, este es un diagnóstico ya establecido. Pero si no, podemos descartar ya otras causas como medicamentos tóxicos o si hay alguna sustancia que le ha causado una colestasis a la paciente. Entonces, si no hallamos otra causa, ahí es donde ya podemos pedir los anticuerpos, el ANA, AMA, el anti-SP100, anti-CP210. Y ya finalmente, si estos no están positivos, ya llegamos al diagnóstico de conectividad primaria, pero si no, ahí recién podemos realizar lo que es la biopsia. Y siempre hay que tener en cuenta los 3 criterios diagnósticos que se describen, ¿no? Una fosfatasa alcalina a al menos 1.5 veces mayor el límite superior normal, la presencia de AMA o otros anticuerpos, ¿no? Como les dije, los más específicos, y la evidencia histológica de lo que es la conectividad primaria. Y también acá en la que se ve la biopsia, básicamente es una destrucción espumosa de los hepatocitos que más se da en los pacientes que ya han progresado una cirrosis, una cirrosis, ¿no? Y es curioso porque en las biopsias muchas veces se parecen a lo que es una hepatitis alcohólica, por lo cual se cree teóricamente que la destrucción de los hepatocitos se va a dar por un agente tóxico autoinmune. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos 3 objetivos, ¿no? Primero, que es la supresión del proceso patogénico subyacente. Obviamente, aparte, vamos a tratar los síntomas de la colestasis crónica, como el prurito, los ojos secos, boca seca. Y también vamos a tener el manejo de las complicaciones derivadas de la colestasis crónica, como ya hemos hablado, las complicaciones de la osteopenia, la insuficiencia hepática, etc. Y bien, ¿cómo vamos a manejar la enfermedad autoinmune? ¿Sí? Primero, hay que tener medidas generales con el paciente. La vacunación es importante, muchas veces el paciente puede generar hepatitis, ¿no? Entonces, hay que tener esquemas de vacunación para ellos contra la hepatitis A y B. En caso de que no hayan ya desarrollado una... luego también las vacunas generales, ¿no? Las antineumocócicas, las antiinfluenza, todas esas. Entonces, también hay que sugerirle al paciente que debe abstenerse de consumir alcohol. Como ya les dije en la biopsia, se parece mucho al daño de una hepatitis alcohólica, entonces podría agravar el cuadro. Y como tercero, al paciente hay que derivarlo a un hepatólogo para que le haga el tratamiento a largo plazo. Ya cuando hablamos de la terapia farmacológica, mayormente en los pacientes, casi todos los pacientes, se usa el ácido ursodeoxycólico. Y si estos pacientes no responden a esta terapia o son alérgicos, ya recién se les da lo que es el ácido obeticcólico o los agonistas del PPAR. Que básicamente estos son el elafibranor, del-PAR, el safibrato y fenofibrato. Últimamente se ha visto mucho más respuesta con lo que es el fenofibrato. Y bueno, el trasplante es básicamente cuando ya los síntomas pasan a síntomas de hipertensión portal o en casos de que no responden al tratamiento incluso de segunda línea. Y bueno, para nosotros tener un monitoreo a largo plazo del paciente para que no haya reactivación de la enfermedad, siempre se tienen que hacer pruebas bioquímicas y funcionales del hígado, como la ALT, AST, y siempre ¿no? Un recuento de plaquetas. También se debe hacer un dosaje de vitamina A, vitamina D y tiempo de tratamiento anualmente y un dosaje de hormonas inmunológicas. También siempre ver lo que es la densitometría mineralosa, como ya vimos, ¿no? Por las complicaciones que puede tener. Y para pacientes con colitis biliar primaria y además cirrosis, siempre se debe hacer una endoscopía superior cada 2 o 3 años para siempre destacar las varices esofágicas por lo de la hipertensión portal y la ecografía hepática cada 6 meses.
cuanto a las complicaciones, como ya observamos, ¿no? Los principales van a ser asociados a la cholestasis como la enfermedad metabólica, y la mala absorción de grasas es importante porque muchos de los pacientes tienen una mala absorción de los ácidos grasos. Por consiguiente, también van a tener una deficiencia de las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Y ya hablamos de los síntomas y también problemas relacionados con la cirrosis, casi siempre van a desarrollar hipertensión portal y un carcinoma hepatocelular. Bueno, para ya terminar con el tema de tendencia física primaria, tenemos otra vez preguntas. En este caso tenemos a un paciente masculino de 52 años que va a consultar por fatiga crónica y pérdida de peso involuntaria, líquido generalizado, y a nivel de recuperación física vamos a encontrar que el paciente está histérico, presenta hepatomegalia sin dolor en la palpación, no requiere consumo de alcohol y tampoco presenta antecedentes familiares de enfermedades hepáticas o autoinmunes. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, bueno, principalmente la prueba de función hepática muestra elevación de fosfatas alcalina y bilirrubina, pero tanto la SP y la ARP van a ser moderadamente elevadas. Entonces, según este caso clínico, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Pasa lo mismo que en el otro, ¿no? Bien, no es un caso típico, ¿no? Es más en mujeres que en varones. Hoy es un paciente por encima de los 50 años, niega consumo de alcohol, transaminasas no muy altas, pero pues con tasa sanguínea elevada, o moderadamente elevada. ¿Qué me habla de todo eso? Problema de colestasis, ¿no? Hepatitis autoinmune no te da colestasis. Hígado graso no alcohólico no te da colestasis. Hepatitis viral crónica no te da colestasis. ¿Cómo yo hago? Esto es una prueba de examen, muchachos. Yo puedo descartar las posibilidades simplemente con los datos clínicos que yo tengo ahí arriba. Hepatitis alcohólica, ¿qué voy a encontrar? Transaminasas elevadas, predomina TGO, más de 2%. Ahí dice que están discretamente elevadas. Si fuera una hepatitis viral, ¿qué voy a encontrar? Transaminasas muy altas, ¿no? ¿Con qué me quedo ahí? Una posibilidad de hepatitis autoinmune o con la hepatitis primaria. ¿Qué más me da orientación? Prurito. ¿Qué me habla de prurito? Un problema de colestasis franca, fosfatasa elevada. ¿Con qué me quedo ahí? ¿Cuál de esas da prurito? La única que da prurito está con la hepatitis primaria. Ninguna más. Si me aparece como un diagnóstico preventivo colitiasis, podría ser que me dé prurito, o un cáncer, un ampuloma, me puede dar prurito, siempre y cuando mi paciente esté con una obstrucción severa. Simplemente aprender a leer la pregunta, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero más o menos con los datos que ustedes tienen. No es alcohólico, no es hígado graso, no es gordo, ¿no? Lógicamente. La astenia es un factor muy importante en todos los pacientes. Un paciente con hepatitis viral, ¿alguno de ustedes les ha dado hepatitis? ¿A nadie? ¿Nunca ha tenido hepatitis A? Está muy fashion. El 90% de la población de Cusco tiene hepatitis. Están dentro del 10%. La característica de una hepatitis, ¿cuál es? Astenia, hiporexia, malestar, náuseas, vómitos, ¿no? Vegano, hepatoesplenomegalia, ¿no? Ahí por hepatitis viral que tendría que tener transaminasas por encima de 1000, ¿no? Valores muy altos. El diagnóstico por lógica es lo mismo con la hepatitis. Y bueno, en cuanto a las pruebas adicionales, ¿qué pruebas adicionales se solicitaría para poder confirmar el diagnóstico de coleangitis biliar primaria? Bueno, en este caso, como dice, exacto, los antimitocondriales, porque van a ser mucho más específicos en la coleangitis biliar primaria, aunque también la IgM puede ser elevada, pero más específicos son el AMA. Bueno, y la última pregunta, igual en el caso clínico, es qué característica clínica puede ayudarnos a descartar hepatitis autoinmune en este paciente. Dato clínico, muchachos, no tiene otra cosa.
A nivel más laboratorial, Otra vez les estoy diciendo, el prurito puede estar en lopuloma, puede estar en colega con litiasis, puede estar en varias cosas, ¿no? Es medio discordante, ¿no? Podría ser la letra. Está igual que en hematología, ¿no? Y ya para culminar tenemos a la colitis esclerosante primaria, que vendría a ser una enfermedad colistásica crónica de causa desconocida que se caracteriza primero por inflamación con fibrosis y estenosis de vías biliares, tanto intra y exhepáticas. Esta produce una obliteración irregular de los conductos y va a progresar con el tiempo y origina una cirrosis biliar y las complicaciones de la cirrosis. Dentro de esa colitis esclerosante tenemos dos tipos. La primera es de conductos grandes y la segunda de conductos pequeños. La de conductos grandes viene a ser la forma más clásica de presentación. En cuanto a la epidemiología, es mucho más frecuente en varones. 30% de sus pacientes son de sexo masculino. La edad media o límite de corte de la presentación de esta enfermedad viene a ser de 40 años, aunque también puede presentarse el inicio de la enfermedad entre los 25 y los 45 años. Y esta principalmente tiene una característica que es que se va a asociar a la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto puede ser la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, pero más que todo, casi un 80% es con la colitis ulcerativa. Ahora, esta colititis va a aumentar significativamente el riesgo de poder desarrollar en el futuro cáncer colorectal y colangiocarcinoma. En cuanto a la etiología, tenemos tres mecanismos que para poder entender mejor. El primero tiene que ver con la parte inmunitaria, donde se observan niveles elevados tanto de hemoglobina de tipo G y de tipo M. También presencia de anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y especialmente anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. El segundo mecanismo viene a ser la asociación entre colitis esclerosante, entre la colangitis y la colitis ulcerosa, donde nos dice que la inflamación crónica del colon puede favorecer de que pasen las bacterias intestinales al colon directamente al tracto portal, lo que va a producir una inflamación crónica de estas vías biliares. Y en tercer lugar tenemos un mecanismo de lesión isquémica de los conductos biliares que sustenta la observación de lesiones idénticas a la colitis esclerosante primaria en pacientes que pueden presentar traumatismos hepáticos con disminución del flujo arterial hepático o pacientes transpletados, pacientes con difusión intraarterial con clorexidina o alcohol. Bueno, acá tenemos un cuadro donde nos dice que a nivel inmunológico tenemos a un huésped que está inmunogenéticamente susceptible, donde va a aparecer dos cosas. Primero, la inducción de la secreción de factor de necrosis tumoral por bacterias portoentéricas y activación del endotelio biliar, y también la expresión de quimiosinas y citocinas en el epitelio biliar, los cuales van a generar una quimioatracción y activación de neutrófilos, monolitos, linfocitos T y B y secreción de citocinas, y esto va a generar una activación de los fibroblastos, reduciendo tanto, por ejemplo, la fibrosis periductal o la atrofia isquémica de la parte del epitelio biliar, o la obliteración fibrosante de vías biliares, y también las hepatitis fibrosales de interfase, la fibrosis portal progresiva. Estos mecanismos van a producir una absorción progresiva y el patrón colestásico, y al final termina en una cirrosis biliar primaria o también un riesgo de desarrollar colangiocarcinoma. Bueno, continuamos con las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones van a ser variables. Va a tener un inicio insidioso, y entre estas manifestaciones va a estar la fatiga progresiva, el prurito, el dolor abdominal, diarrea, fiebre, puede también presentar esteatorrea, deficiencia de vitaminas y fosfolípidos. Más o menos el 75% de los casos biliares sintomáticos y la coledocontiasis va a presentar ictericia persistente, va a indicar una enfermedad avanzada, y algunos individuos van a estar asintomáticos hasta un periodo avanzado de la enfermedad y van a manifestar hepatoesplenomegalia o cirrosis. Bueno, la analítica, en el patrón colestásico va a presentar fosfatasa alcalina elevada, que va a ser la normalidad más común. Va a haber una elevación de 2 a 3 veces
de aminotransferasas, bilirrubina al diagnóstico normal, albúmina y GGT elevado. Se puede observar un aumento de la IgG en un 61% de los casos, preferentemente de la IgG. La detección de anticuerpos frente a los neutrófilos, la reportea ANCA, que se observa en el 26 a 85% de los casos. Y el diagnóstico, el procedimiento más previsible va a ser la colangiopancreatografía por resonancia magnética, donde se va a ver efectos de difusa y va a haber zonas dilatadas saculares que van a adoptar un aspecto adosado de los conductos ciliares. Y en la mayoría de los casos va a haber afección intrahepática y extrahepática. También la CEPRE, pero eso va a ser como otra considerar una acción terapéutica, y en la biopsia esto va a complementar o va a ayudar a hacer una prueba adicional para el diagnóstico y va a poder el hallazgo colangiográfico, y va a tener un titular cuando la enfermedad va a afectar a los pequeños. Continuando, las complicaciones que nos van a enfermar son sobre todo secundarias de la condición crónica, fluido de rodea, la porción del camino fluye. Otras van a ser secundarias, la circulación que va a presentarse, la enfermedad portal, la circulación espontánea, sépticos de la cálculos biliares, con el tipo de pericias, el conducto biliar. Esto va a ser interesante, se puede observar de acuerdo a la segmentación preventiva. Con el carcinoma, va a presentar colitis ulcerosa, homeopatía congénita, en cuanto a las enfermedades asociadas, vamos a ver todo el bueno, no estamos de hecho, ¿no? Pero aún así, es importante que no podemos hablar con las enfermedades asociadas, es que la enfermedad inflamatoria intestinal y la esclerosante primaria, hace 40 o 80% de los pacientes con una esclerosante primaria va a presentarse la enfermedad inflamatoria intestinal. Además de alteración del sistema pancreático, esto va a oscilar también un 5%. El pronóstico de estos pacientes va a oscilar en una supervivencia de 10 hasta unos 15 años. Y va a mejorar el pronóstico si el paciente no presenta síntomas. Si el paciente presenta síntomas, la supervivencia va a bajar hasta un 7 hasta 9 años. Y entre un 8 hasta un 18% de los pacientes con colección esclerosante van a desarrollar un cholangiocarcinoma, y esta va a presentar una supervivencia media inferior al año. En cuanto al tratamiento, vamos a tener este fármaco que es el ácido ursodeoxyfólico o AUDC. Una dosis habitual va a ser de 13 hasta 15 miligramos kilo día, pero también se han visto buenos resultados con una dosis de 20 miligramos kilo día. En sí, el mecanismo de acción o el fin por el cual se da este medicamento es para que va a retrasar la producción de la fibrosis. Y en el cuadro, bueno, podemos ver diferentes estudios que se dan para analizar este fármaco en cuanto a la administración de la enfermedad, que va desde 1971 hasta el 2009. Vemos que las dosis no varían mucho y bueno, los resultados tampoco cambian mucho. Bien, el tratamiento, vamos a tener tratamiento antibiótico, esto como profilaxis debido a colangitis bacterianas recurrentes, y se puede utilizar un solo antibiótico de forma cíclica como el ciprofloxacino o metropin sulfamethoxazol, norfloxacino y ampicilina durante 3 a 4 semanas. El tratamiento endoscópico se puede usar la CEPRE con dilatación con balón o con o sin stent, el cual está recomendado en pacientes con una vía biliar extrahepática. Además de la profilaxis antibiótica para prevenir colangitis o CEPRE. También tenemos la colangiografía percutánea, que va a ser un tratamiento de segunda línea,
y consiste en la colocación de un drenaje percutáneo. Entre las complicaciones de esta tenemos un daño en la arteria hepática, hemofilia y colectritis. Y por último, el trasplante hepático, que va a ser el tratamiento de elección en la enfermedad hepática avanzada, y su supervivencia en 5 años está alrededor del 85%. Me parece que esto es lo mismo que venimos. Y eso es todo. Gracias. Voy preparándolo. ¿Qué pasa con los pacientes que van a trasplantar? Un paciente con cirrosis biliar primaria o con artritis esclerosante primaria. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Se va a curar? Sí, es óptimo. Le voy a poner un hígado y en poco tiempo va a ser otra vez. Pacientes que tienen mal pronóstico, la sobrevida mejora con el trasplante, pero no se curan, ¿no? Son pacientes que de todas maneras el tratamiento del trasplante obliga a usar inmunosupresores, pero igual en el tiempo vuelve a hacer actividad y daño de ese día. ¿Qué grupos son? Buenas tardes, el tema que utilizamos allá es hepatitis A y B. Ya para comenzar, vamos a definir la hepatitis como una lesión inflamatoria del hígado que debe ser producida por diferentes agentes fisiológicos y que clínicamente se puede presentar sin síntomas o puede evolucionar a grados de insuficiencia hepática y así presentar síntomas graves. Tenemos a los virus hepatotrópicos que van a ser A, B, C, D, E, F y G, y las formas clínicas que van a ser B, C y D. Vamos a comenzar entonces con el virus de la hepatitis A, que va a causar la hepatitis A. Como mencioné, va a ser producido por el virus de la hepatitis A, y este virus se va a replicar en el hígado y lo va a afectar. Esto se va a excretar principalmente por vía biliar y se va a eliminar por las heces. Su vía de transmisión va a ser fecal oral. El principal reservorio es el humano, distribución universal. La estructura de este virus es un virus pequeño de 25 a 28 nanómetros, de simetría icosahélica y pertenece a la familia picornavirinae. El genoma que va a tener este virus va a ser ARN y sensorial. En cuanto a la epidemiología, este va a afectar principalmente países en desarrollo, que principalmente no van a tener condiciones sanitarias deficientes, y en México va a ser endémica, va a estar presente en el 90 a 100% de la población, y estos son los que han desarrollado anticuerpos tipo IgG. Como ya mencioné antes, va a ser de transmisión fecal oral, es decir, que se va a transmitir, por ejemplo, en el consumo de agua o alimentos contaminados con heces infectadas, y la letalidad global de hepatitis es de 0.3%, y en mayores de 50 años esto va a ascender a 1.8%.
En cuanto a los factores de riesgo, principalmente tenemos personas que viven con alguien que está infectado con el virus, también personas homosexuales, debido a que mencionamos, ¿no?, que la vía de infección es fetal, y también donde hay aglomeración de personas, como sería en las guarderías, principalmente va a ser en caso de los niños, también en personas que han hecho viajes a zonas endémicas, transfusión de productos sanguíneos y la drogadicción, pero esto es en menor cantidad. En las manifestaciones clínicas, las principales que se encuentran son la ictericia, la coluria, la hipocolia y la patomegalia. Aunque algunas más generales también son la anorexia, la fiebre, el dolor severo en el cuadro superior derecho, tiene un cuadro gastrointestinal, el paciente presenta dinemia, astemia y en algunos casos la evolución de esta puede llegar a ser asintomática. El diagnóstico de esta enfermedad pues, puede ser clínico, pero también nos tenemos que basar en los laboratoriales, serológicos y biológicos. Clínico, pues nosotros vamos a utilizar la semiología, los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. Laboratorios podemos pedir pruebas para leucopenia, linfopenia y neutropenia, bilirrubina, la bilirrubina directa debe estar elevada. El ALT, la AST van a estar en valores por 10 elevados de lo normal, la fosfatasa alcalina en valores de por 3. El ego, pues se van a presentar bilirrubinas antes de las manifestaciones clínicas. En el diagnóstico serológico va a haber infecciones agudas e infecciones pasadas. La infección aguda va a ser la detección de los antígenos del virus de la hepatitis A, IgM por ella, y anticuerpos. Y la infección pasada también va a ser por la detección de anticuerpos, lo único que va a cambiar que va a ser IgG. El diagnóstico virológico va a ser por microscopía electrónica, amplificación de ácidos nucleicos y detección del antígeno viral. Al tratamiento, pues, se va a basar también en lo que viene siendo el tipo de alimentación y el tipo de estilo de vida, lo que viene siendo la restricción de la actividad física, el reposo y una dieta normal. Pues la vacunación de esta enfermedad, al igual que todas las hepatitis, es importante. Se recomienda principalmente en menores de 40 años y en edades de, ¿cómo se llama? En edades en las que las personas suelen adquirir más esta enfermedad, que sea de riesgo. Algunos otros factores que pueden desencadenar son el viaje a zonas endémicas, exposición a agujas, receptores de hemoderivados y trabajadores de guarderías infantiles. Vamos a hablar ahora del virus de la hepatitis B. Este es uno de los virus más comunes. 300 millones de portadores crónicos en el mundo y la Organización Mundial de Salud dice que va a haber 400.000 nuevas infecciones en Latinoamérica y el Caribe cada año. No está bien. En lo que viene siendo la estructura, este es un virus de la familia Hepatnaviridae. El reservorio principal es el humano, se le conoce como un virus envuelto. Este tiene una nucleocápside icosaédrica. El genoma va a ser ADN circular de doble cadena incompleta y va a codificar dos cosas importantes que son proteínas estructurales y proteínas deprecativas. Las proteínas estructurales son los PRES, LS y el CORE, y las deprecativas son las polimerasas, el X y la regulatoria. Ya, ahora vamos a hablar de la epidemiología. El 5% de la población van a estar infectados por el virus de la hepatitis B. También se dice de que 350 millones de forma crónica y va a haber un porcentaje de 450 millones de portadores. Asimismo, el 15 al 40% pueden desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación va a ser de 45 a 160 días, con un promedio de 120 días. Va a presentar, algunos de los pacientes van a ser asintomáticos, van a presentar fiebre ocasional, malestar general, anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal. También va a presentar ictericia,
50% en adultos y 10% en niños. Siguiente. Con respecto a la serología, vamos a encontrar el antígeno de superficie, el antígeno E de replicación y el ADN del virus de la hepatitis B. Siguiente. Con respecto a va a haber una transmisión sexual, perinatal o parenteral, el diagnóstico se va a basar básicamente en la historia clínica, más las transaminasas elevadas, el antígeno de superficie y el anticuerpo core de IgM. Siguiente. Anticuerpo. Se van a definir tres cursos evolutivos, que principalmente va a ser la hepatitis crónica del virus de la hepatitis B, el antígeno E de replicación positivo. Este básicamente va a ser asintomática con elevación de las transaminasas de forma constante, síntomas de hepatitis aguda y ocasionalmente va a haber insuficiencia hepatocelular. Asimismo, la hepatitis crónica del virus de la hepatitis B, antígeno E de replicación negativo, el anticuerpo del antígeno E positivo. Un tercio van a tener cirrosis al momento del diagnóstico. También se va a encontrar una lesión histológica más grave. Y el portador inactivo del virus de la hepatitis B, en este caso se va a encontrar el antígeno E de replicación negativo y el anticuerpo del antígeno E positivo, la biopsia hepática normal o la fibrosis o inflamación mínima. Siguiente. Ahora, con respecto al tratamiento, principalmente se va a basar en el tenofovir y el entacavir y bueno, estos van a ser como alternativa el interferón alfa, el adefovir, el biboxil y la lamivudina. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Voy preparándole todo. Miren, ¿no? Estos tres tipos de presentación. Hepatitis crónica es lo que tratamos de determinar básicamente, pacientes que tienen persistencia de sus anticuerpos, persistencia de antígenos, más de 6 meses, ¿no? Generalmente el paciente con hepatitis crónica B va a tener antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, carga viral positiva y el core IgG positivo toda su vida. Este segundo grupo que habla acá nuestra compañera son los mutantes. Hay un grupo especial de pacientes que tienen antígeno E negativo. Esos son los mutantes. Ese es el grupo especial que nos genera mucho problema y es difícil manejo. Son los pacientes los cuales su virus tiene mucha facilidad de cambiar, mutar y tiene más posibilidad de causar daño. Y los portadores sanos que le llamábamos antes, básicamente pacientes con enfermedad inactiva, son pacientes que no han formado anticuerpos. Empiezan a positivizar su anticuerpo para el antígeno E, pero estos pacientes empiezan a tener daño. Miren, hay fibrosis mínima, pero hay daño. Y su perfil hepático es malo. De este grupo se genera duda. Tiene antígeno E negativo, pero tienen un antígeno de superficie positivo. Y estos pacientes probablemente puedan también contagiar. Ese es el riesgo. Pero siempre acuérdense de la hepatitis crónica B. Más de 6 meses de persistencia de antígeno positivo, core positivo, y carga viral positiva. Y transaminasas. ¿Quién le toca, Luciano? Grupo 3.
todos. Nosotros vamos a hablar, o bueno, continuar con hepatitis C, D y E. Bien, empezando por la hepatitis C. Bueno, vamos a entender que este va a ser un virus, bueno, un patógeno viral que infecta principalmente el hígado, como ya sabemos, y este va a ser responsable de causar la hepatitis, que va a ser una inflamación a nivel hepático. Y bueno, este va a tener una alta capacidad de mutación, lo que le permite evadir al sistema inmune, resultando en una infección persistente en la mayoría de los casos. En cuanto a la clasificación, esta pertenece a la familia Flaviviridae, al género Hepativirus y a la especie Hepativirus C. En cuanto a su estructura, el tipo de genoma va a ser ARN monocatenario de sentido positivo, tamaño del genoma aproximadamente 9.6 kilobases. Las proteínas estructurales va a estar conformado por el core, que bueno, se abrevia con la letra C. Esta va a conformar la cápside, las proteínas de envoltura E1 y E2, y esas van a facilitar la entrada al hepatocito. Y las proteínas no estructurales, que incluyen al NS3, NS4A, y estas proteínas van a estar involucradas en la replicación viral y son blanco de los antivirales. En cuanto a su ciclo de vida, bueno, el virus se va a adherir a los receptores específicos de los hepatocitos y de esta forma va a entrar a la célula mediante los endocitos. Una vez adentro, el virus va a liberar su ARN en el citoplasma y se va a proceder con el proceso de la traducción y el procesamiento, ¿no? Que, bueno, el ARN viral se va a traducir en una poliproteína y luego esa se va a dividir en proteínas funcionales para luego replicarse, replicar su ARN y finalmente ocurre el ensamblaje y la liberación, donde las nuevas partículas virales se ensamblan y van a salir de la célula para infectar a otras nuevas células. En cuanto a la epidemiología, la transmisión del virus de hepatitis C va a ser generalmente por vía parenteral y vía sexual, y bueno, esta se va a transmitir a través de la sangre infectada, ¿no? A nivel global, la prevalencia según la OMS, esta va a estimar alrededor del 3% de la población mundial. Se dice que ha sido infectada por este virus. Y en Perú, un 0.8 a 1.2% de prevalencia en la población general y en donantes de sangre. Se dice que aproximadamente el 30% de las personas infectadas van a eliminar el virus espontáneamente en los próximos 6 meses. Sin embargo, el 70% restante se vuelve una infección crónica. Y la mortalidad en el año 2022 se calcula que fallecieron cerca de 242.000 personas debido a la hepatitis C, principalmente por cirrosis y carcinoma hepatocelular, que va a ser un tipo de cáncer primario del hígado. Bien, en cuanto a la clínica, esta va a ser aguda, aguda en 20-30% de los casos. La infección va a ser de corta duración y luego de un periodo de incubación que varía entre 15 a 150 días. La hepatitis suele permanecer durante este periodo sintomática, pero puede presentar síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre, mialgia, náuseas, vómitos y pruritos. Y la concentración de aminotransferasas séricas van a superar 10 veces el límite superior de la normalidad en fase aguda, mientras que en fase crónica, como ya lo mencionábamos, esta se da en un 70-80% de los casos. Y esta es una infección de larga duración. Se dice que alrededor de un 20-30% de las personas van a desarrollar cirrosis y esta no suele causar síntomas hasta que hay daño a nivel hepático. Bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a dar mediante historia clínica, el examen físico, tamizaje, hemograma, perfil hepático, biopsia. Bueno, estos van a ser más fundamentales cuando la infección progresa crónica. Pero el principal va a ser mediante la serología, ¿no? Bueno, en esta lámina podemos ver un patrón serológico de infección aguda que progresa a infección crónica. Como podemos ver, en la primera etapa vemos que hay presencia de los síntomas, bueno, en algunos de los casos, va a haber elevación de las transaminasas y va a haber presencia de la carga viral, ¿no? Como observamos. Y pasados los 6 meses, vemos que las transaminasas disminuyen y hay aparición del anticuerpo anti-HSV.
Siguiente. Bueno, para entender un poco más el diagnóstico, este cuadro lo simplifica todo. Si tenemos una carga viral negativa, anticuerpos negativos y carga viral negativa, esta nos habla sobre una infección poco probable. Y la conducta, bueno, si es que en caso el paciente ha sido expuesto, se repite la carga viral y las transaminasas en 4 semanas. Y posteriormente también se repite esta misma carga viral y las transaminasas y anticuerpos en 4 y 6 meses, ya que los anticuerpos suelen aparecer a partir de las 12 semanas. Bien, en cuanto al... y si tenemos un anticuerpo negativo y una carga viral positiva, estamos hablando de una infección aguda y esta se confirma repitiendo la carga viral y los anticuerpos en 12 semanas. Y bueno, si tenemos unos anticuerpos positivos y una carga viral positiva, la infección está activa, pero esta no distingue si va a ser crónica o aguda. Entonces lo que se tiene que hacer es verificar si se tiene la carga viral previa negativa o repetir la prueba, ¿no? También buscando la variabilidad de las transaminasas, ya que en periodo crónico eso suele disminuir. También se buscan marcadores de fibrosis hepática y también, y si hablamos de de anticuerpos positivos y carga viral negativa, estamos hablando sobre una infección previa y esta se confirma repitiendo la carga viral en 12 semanas. Bien, y en cuanto al tratamiento, principalmente es la terapia antiviral. Los que se usan pues van a ser los inhibidores de la proteasa NS3 y el NS4A, como el Lecaprevir, el Cimeprevir, Pantapredvir o el Graciprevir. Luego tenemos a los inhibidores de la ARN polimerasa NS5B. Y bueno, acá vamos a tener a los inhibidores nucleosídicos, como el Sofosbuvir, o los inhibidores no nucleosídicos, como el Azabuvir. Y también tenemos a los inhibidores de la NS5A, como el Aclatavir, el Vavivir, el Ripatavir y el Velpatavir, ¿no? Estos van a ser antivirales directos y por lo general se usan por 3 semanas. También como otra opción de tratamiento tenemos el trasplante de hígado, en caso de paciente crónico, y las vacunas, ¿no? No hay una vacuna específica para la hepatitis C, pero sin embargo podemos vacunarlos contra hepatitis B o A, que son las comorbilidades. Bueno, continuando con lo que es hepatitis B, tenemos las generalidades que, bueno, se trata de un pequeño virión compuesto por un genoma ADN, ¿no? O ARN, mejor dicho, por ejemplo. Tiene una estructura proteica, viene a ser el antígeno de la hepatitis B, o en las siglas HDAG, y una cubierta de lo que es el HDSAG, ¿no? Es imprescindible para el acoplamiento de lo que es el hepatocito y también la propagación de la infección de lo que es el hepatitis B. En la parte de la transmisión, normalmente se da por el virus de la hepatitis B o un virus vector, ¿no? O efectivo que requiere la ayuda del virus de la hepatitis B. O sea, previamente tenemos que tener una infección de hepatitis B para poder progresar en la hepatitis B. Para producir una infección, esta puede ocurrir de 2 formas, ¿no? La que es simultáneamente con el virus de la hepatitis B, lo que se denomina una coinfección, y en los pacientes previamente portadores de este virus, ¿no? Cuyo caso se cataloga como sobreinfección. Al igual que lo que es virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, normalmente se transmite por la parte materno-fetal y también por lesiones cutáneas, por el uso de inyecciones o por el mismo hecho de ser tatuaje, ¿no? Bueno, normalmente esto se da el contacto con la sangre o productos sanguíneos infectados. Normalmente la vacuna o la vacunación contra este tipo de virus de la hepatitis B proviene de lo que es la coinfección y la hepatitis B también, ¿no? Y por lo que es la expansión de algunos programas de vacunación infantil, esto en la etapa previa, somos pequeños. Y en la parte epidemiológica podemos ver que la hepatitis delta puede ser introducida dentro de una población a través de lo que son las UDVP, que son las usuarias de drogas ilegales por vía parenteral o por vía de agujas, o también la inmigración masiva de procedentes de áreas endémicas.
De acuerdo a esto, tenemos lo que son las áreas de alta prevalencia para que la infección por el virus de la hepatitis B. Tenemos la cuenca mediterránea, el Oriente Medio, Asia Central, islas del Pacífico Sur, lo que están incluidas lo que es el África Occidental, y en nuestro medio sería la cuenca de Amazonas, ¿no? De acuerdo a esto, tenemos, infeccioso, tenemos un agente que viene a ser el virus de la hepatitis B, el reservorio que viene a ser nosotros, los humanos, la puerta de salida que puede ser a través de transfusiones sanguíneas, contacto sexual, vía parenteral, el modo de transmisión es por transmisión directa, vía hemática o por fluidos corporales, ¿no? La puerta de entrada puede ser sexual, parenteral o vertical, y la puerta del huésped susceptible viene a ser los humanos que ya hayan tenido la preinfección. De acuerdo a la clínica, tenemos una infección aguda, que es la preinfección, y la crónica, que es una subinfección. En la preinfección, la aguda, tenemos lo que es la presentación de cansancio, pérdida de apetito, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, la presencia histérica del paciente, y que puede pasar desapercibida, ¿no? En la parte crónica tenemos la debilidad, tenemos la pérdida de peso del paciente, hinchazón del abdomen, hinchazón de los tobillos, picazón de la piel, la presencia de ictericia, y las complicaciones suelen llevar a lo que es una cirrosis, una insuficiencia hepática o un carcinoma. De acuerdo al diagnóstico, tenemos que la infección por este virus de hepatitis B se diagnostica por lo que es la examinación serológica. Se da a través de la presencia de niveles elevados de lo que viene a ser las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas M, y lo que viene a ser el anti-VH, ¿no? Que se confirma mediante lo que es la detección del virus del ARN en lo que es el suelo. De acuerdo a esta tabla de lo que es el diagnóstico de infección, virus, tenemos lo que son los marcadores diagnósticos, en el cual tenemos el AGHS. En la contracción aguda por lo que viene a ser el virus de la hepatitis B y D, esta sale positivo. En la infección aguda por el virus de la hepatitis B sale positivo, y en la infección crónica por lo que viene a ser el desenlace de la hepatitis C sale positivo, ¿no? En lo que son las anti-HBs y IgM, en infección aguda por HB y HD también sale positivo, en la superinfección sale negativo, y en infección crónica sale negativamente. En lo que es el HDAG sérico, tenemos lo que es la infección aguda por el virus de la hepatitis B y la hepatitis D. De manera temprana, de corta duración, es frecuente que se pase por alto o que pase desapercibido, ¿no? En el momento del diagnóstico. Y en la infección aguda tenemos que es temprana, transitoria, y bueno, se pasa por alto a veces la detección de esto, ¿no? Y en la parte crónica no es detectable. En el anti-VHD tenemos, en total tenemos lo que es en la infección de la parte B y la parte D, tenemos lo que es una presentación tardía y baja. En la superinfección aguda tenemos lo que son el aumento rápido de estos, y en infección crónica tenemos lo que son los picos altos, ¿no? En lo que es el anti-VHD, en lo que es la presentación de la IgM, tenemos que la infección aguda por tanto el virus de la hepatitis B y D es transitoria, puede ser el único marcador que puede estar poniendo para esto. En la superinfección tenemos títulos persistentes de rápido aumento, y en la infección crónica tenemos lo que viene a ser los títulos variables o generalmente, ¿no? ¿Sí? De acuerdo al tratamiento, se basa en 3 pilares, en el cual generalmente recomendado el caso de infección por hepatitis B, o bueno, hepatitis B, en lo cual tenemos la utilización de lo que es el interferón alfa penilago, que debe durar un mínimo de 48 semanas, una dosis de 180 miligramos por semana, independientemente de la respuesta de que tenga el paciente, ¿no? Si bien la tasa de respuesta biológica puede ser baja, el tratamiento estándar no es efectivo, no suele ser tan efectivo, ya que efectivamente hay un 30% de los casos que se asocia una menor probabilidad de que se también, de acuerdo al tratamiento, se tiene importantes efectos secundarios, que está contraindicado en pacientes que tengan cirrosis descompensada y patologías psiquiátricas activas. En el uso de lo que viene a ser la directiva, es uno de los nuevos tratamientos prometedores que viene a ser con el uso de la hepatitis D. La dosis de esto o el uso de esto se da dosis diarias, puede ser 2 miligramos o 10 miligramos, dependiendo del caso, y también la respuesta del paciente mismo. Y en todo caso, si
no logra responder a la terapia farmacológica, se estaría viendo lo que es un trasplante de hígado, un trasplante hepático, que son normalmente en casos fulminantes de hepatitis crónica grave. Bueno, esta tendría que ser la vía más de salida, ¿no? Para poder tener. Bueno, para finalizar tenemos lo que es la hepatitis C. Vamos a ver que esta pertenece, va a ser similar a la familia de la hepatitis A, pertenece a la familia del coronavirus y la transmisión generalmente es fecal oral con agua contaminada. El periodo de incubación que va a tener es de 40 días y la severidad de la enfermedad se va a incrementar con la edad. Dentro de la epidemiología vemos que va a estar presente lo que es países tropicales, turistas que vayan a zonas endémicas, meses de mayor lluvia, ya que también puede ser por agua contaminada, personas de 15 a 40 años. La mortalidad va a ser baja en la población general y van a haber casos esporádicos en países en desarrollo. Dentro de la clínica tenemos el periodo preictérico y el periodo ictérico. El periodo preictérico va a tener una duración de 5 días, en donde el paciente va a presentar malestar general, hiporexia, molestias abdominales, fiebre y hepatomegalia en un 60%. Y dentro del periodo ictérico, como dice, va a presentar lo que es la ictericia. Esta va a estar en un pico máximo de 5 a 10 días y después desaparece a las 5 semanas. También va a presentar poliuria, fiebre y síntomas digestivos, prurito intenso y hepatomegalia. Dentro del diagnóstico, se ve que esto se da principalmente por la detención de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C, en este caso con la preveliza. Durante la infección aguda, los anticuerpos de la clase inmunoglobulina M se van a elevar casi simultáneamente como los de la inmunoglobulina G, como podemos ver en la imagen. El genoma del virus de la hepatitis E se puede detectar en heces y en suero mediante la RT-PCR y su definición indica una infección activa. También vamos a ver que va a haber una elevación de enzimas hepáticas, como podemos observar en el libro. Por último tenemos lo que es el tratamiento. Generalmente es innecesario ya que la infección es autolimitada. Y en este caso el receptor se puede trasplantar, puede recibir lo que es la ribavirina de 600 a 800 miligramos durante 12 semanas y el FN ha demostrado reducir lo que es la carga viral. Bueno, y lo principal en este caso va a ser un reposo, dieta y el tratamiento antiviral, ¿no? En el caso de una hepatitis aguda, tenemos para utilizar lo que es la mantarina, la ribavirina, el aciclovir y el interferón alfa. En el caso de que sea fulminante, laxantes, enemas y lactulosa. En el caso de la crónica, utilizamos lo que es el interferón alfa y la prednisona. En mujeres embarazadas, esta va a ser especialmente peligrosa, ya que puede presentarse como una enfermedad hepática fulminante y es potencialmente mortal entre un 15 al 25%. El virus de la hepatitis C es la única hepatitis que tiene impacto virulento durante el embarazo. Eso sería todo. La hepatitis E, dentro de lo que has mencionado, lo más importante, si bien es cierto la transmisión es fecal oral, es tener cuidado con el periodo de embarazo, ¿no? Una mujer gestante que te hace una hepatitis viral, siempre hay que sospechar la posibilidad de virus E por el riesgo de mortalidad alta que tiene. Si bien es cierto el contacto es más en zonas tropicales, en nuestro medio se ha encontrado principalmente en gente que viene de la zona de Francia, las zonas de selva generalmente. El virus C, hasta hace un tiempo, el tratamiento específico era usar interferón pequilado con ribavirina y las probabilidades de respuesta eran bajísimas, no llegaba al 85% de respuesta. Actualmente, con estos nuevos antivirales específicos que han mencionado, el 92 al 95% responden adecuadamente y con esquemas cortos, 3 semanas de tratamiento. ¿Cuál es el problema del virus C? Existen muchos fenotipos y el grupo de gente que se contagia es generalmente personas dependientes de drogas endovenosas,
sea, es posible que una persona que reciba tratamiento antiviral hoy día, por su tipo de conducta que tiene, es posible que se pueda volver a contagiar con otro fenómeno, ¿no? Y ahí está generando problemas, principalmente en zonas de en nuestro medio no es muy común. Se estuvo viendo una temporada en los pacientes que estaban sometidos a trasplante principalmente, ¿no? Trasplante renal, o que estaban en hemodiálisis, mejor dicho, pacientes que se podían contagiar. Bien, muchachos, ya no soy entonces. ¿Ya? Me mandas la lista, por favor, ¿sí? Gracias, muchachos, nos vemos el jueves y el miércoles.